Estoy compartiendo mi experiencia en un viaje que se hizo hace unos meses atrás por el sudeste asiático. Y en este video te voy a enseñar lo que vimos en 2 días en Kuala Lumpur. Antes de comenzar el videoblog, quiero refrescarte la mente con algunos datos de esta ciudad. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur es la capital de Malasia, donde la modernidad y la tradición se unen. En ella puedes encontrar una fusión entre la cultura malaya, china e india. En malayo, Kuala Lumpur significa confluencia fangosa o desembocadura lodosa, un nombre que refleja la geografía del lugar donde nació la ciudad. El idioma oficial acá es el malayo, pero el inglés es usado como segunda lengua. Entre otros idiomas se usa el chino y el tamil. Además, su moneda es el ringgit o dólar malasio. Al estar cerca al Ecuador, su clima es cálido y húmedo casi todo el año, con temperaturas entre 26 y 32 grados Celsius. Un dato curioso a resaltar es que al ser un país muy conservador y musulmán, las demostraciones de afecto en público están prohibidas, algo que conlleva multas y prisión. Esto aplicado también a los turistas, aunque siendo algo flexibles. Así que los besitos exóticos con tu pareja, déjalos para la privacidad en tu cuarto de hotel. Bueno, la llegada a Kuala Lumpur fue temprano en la mañana y el itinerario sería de 2 días en la capital, así que cada minuto contaba para disfrutarlo al máximo. Desde el aeropuerto tomamos el tren que nos llevaría al centro de Kuala Lumpur y durante el recorrido nos empezamos a maravillar con la vista de los campos y las estructuras de la ciudad. En la era moderna, el internet es clave para la comodidad y conectividad. En Singapur nos dijeron que la SIM card nos serviría en Kuala Lumpur, así que lo único que solicitamos en el aeropuerto fue una tarjeta para usar el metro. Compramos una tarjeta que la verdad fue perder la plata porque servía para unos tramos y para otros no. Así que nos tocó comprar tickets sueltos cada vez que usamos el servicio público. El viaje desde el aeropuerto nos costó aproximadamente 55 ringgit y dura unos 30 minutos hacia el centro de la ciudad. Después de llegar al centro, disfrutamos de un desayuno ligero, puesto que el check-in en el hotel estaba previsto para las 3 de la tarde. Así que guardamos mientras tanto nuestras maletas en los lockers de la estación, ya que debíamos estar ligeros para comenzar nuestro día de exploración. Así que tomamos de nuevo el metro hacia las Batu Caves.
Las Batu Caves son un conjunto de templos hindúes dentro de cuevas, ubicadas en el distrito de Gombak, a unos 13 kilómetros al norte del centro de Kuala Lumpur. Toma unos 35 minutos desde la estación central, y un ticket desde ahí cuesta de 2 a 4 ringgits. Al llegar al lugar inmediatamente puedes sentir como si hubieras llegado a la India, en el sentido de que los visitantes en su mayoría son peregrinos hindúes. Formadas por roca caliza de 400 millones de años, las cuevas de Batu albergan impresionantes esculturas y pinturas que narran el Ramayana. El Ramayana es una epopeya hindú ancestral que cuenta la historia de Rama, avatar de Vishnu, y su épica batalla contra el demonio Ravana para rescatar a su esposa Sita. Además encuentras estructuras naturales únicas formadas por la erosión de la roca caliza, con formaciones rocosas y especies raras. Debes pagar unos 15 ringgit aproximadamente para entrar a una de las cuevas. Top Model India 2024. El estilo australiano. Batu Cave aquí en Malasia, en Kuala Lumpur. Después del recorrido en las cuevas, caminamos hacia la atracción principal del complejo. Durante el breve camino nos empezamos a encontrar con los famosos monos que suelen ser muy ágiles para robar lo que tengas en la mano. Se recomienda no alimentarlos. Antes de continuar se nos dio por probar algunos dulces de la zona y además tomar algunas aguas frescas, algo de lo cual tomamos el riesgo debido a la reputación de la comunidad india con la salubridad. Grave como si como los videos que hacen de la India. Bueno, que Dios nos bendiga. Dios los bendiga. Esa es de tamarindo, pero es de limón. ¿Sabe a limón? Pero parece tamarindo. Pero realmente es de tamarindo y sabe a naranja.
Impresionados por la estatua dorada de 42 metros del dios Murugan, símbolo de guerra y valentía y victoria, subimos los 272 peldaños coloridos que nos llevaban a la cueva principal, donde se encuentran los templos dedicados a este llamativo dios. La entrada a la cueva principal y sus alrededores es gratuita, lo cual es un alivio después de subir tantos escalones. Y aquí te traigo unos datos adicionales. Tambosami Pillai es un empresario y líder tamil nacido en Singapur. Fue clave en la transformación de las cuevas de Batu, convirtiéndolo en un sitio de culto hindú desde 1890. ¿Y por qué se llaman Batu Caves o las cuevas de Batu? Pues toma el nombre del río y aldeas cercanos, además de que Batu en malayo es piedra, o sea, las cuevas de piedra. Las cuevas de Batu son uno de los santuarios hindúes más importantes fuera de la India, ofreciendo una experiencia cultural única. Una vez visitado el lugar, tomamos el metro de regreso al centro para tomar nuestras maletas de los lockers y dirigirnos al hotel. Nuestro hotel estaba estratégicamente ubicado cerca de las icónicas Torres Petronas, y esta sería nuestra primera impresión de estas famosas torres de Kuala Lumpur. Después del viaje desde Singapur y la exploración de las Batu Caves, con apenas 1 o 2 horas de sueño, lo primero que necesitábamos era hacer el check-in y descansar un poco. ¿Ustedes recuerdan la puesta del anterior video en Singapur? ¿Cómo ven la historia desde el principio? Usted está hablando de mi capacidad. Usted está diciendo que el hotel, la habitación, el apartamento que conseguí en Kuala Lumpur no es como en la foto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si el hotel, la habitación no es como en las fotos, usted se queda con la cama grande. Listo. Pero si es como es en las fotos, yo me quedo con la cama grande. Bueno, Que conste. Y luego no quiero estar llorando porque yo sé que la cama va a estar mirando las petronas. En caso, no. No, si usted ahorita puso en duda mi talento para viajar.
Después de un descanso y cayendo la noche, es hora de revelar el resultado de la apuesta. Bueno, yo gané. Sí, Luis. Mire la vista que tiene. Ajá, ¿cómo no? Mire la vista que tiene el... Ya no había si ponerse feliz o contento. No, prieras. Sabía que... Pura baja, mire la vista. Las Torres Petronas no están completas. Pero se veían y yo prometí que se veían. No, mire, que se veían ve. completa. Se veían ahí. Se ve 1.5. Bueno. No se ve entera. Festino, ¿para qué? Pero tiene buena vista la ciudad. No, sí, ganó. Ganó, ahí, medio. La noche en este apartamento costó unos 410 ringgit, lo que equivale a unos $100 americanos o 390.000 pesos colombianos al día de hoy. Diría que es un precio bastante razonable para todo lo que ofrece el complejo. Por supuesto la vista, piscina infinita, además de la cercanía que tienes en el centro y visitar las Torres Petronas. Así que el claro ganador de la apuesta fui yo, porque me terminé ganando 2 camas para mí solo, mientras que Said solo se quedó con su cama doble. Y aquí viendo la televisión en malayo. Luego del breve descanso salimos a dar un paseo nocturno y conocer las Torres Petronas de noche. Nosotros llegamos a Kuala Lumpur justo cuando el Ramadán estaba llegando a su fin. Como te mencioné anteriormente, Malasia es un país de mayoría musulmana y la ciudad se preparaba para celebrar el Al-Fitr, una festividad que marca el final del mes sagrado de ayuno para los musulmanes. Durante estos 3 días de celebración, la ciudad se llena de alegría y fervor, con oraciones especiales, reuniones familiares y deliciosas comidas y regalos. Y sí, parece que la gente se deja llevar por la emoción y se descontrola un poco, lo que explica el rastro de basura que dejan en las calles después de la celebración. Mira lo que es el Ramadán, vea. La basura. Basura. Mira qué lindo. Y de pronto el lujo de las Petronas. Las imponentes Torres Petronas son un símbolo arquitectónico de la ciudad. Con su diseño islámico y su estructura de 88 pisos, estas torres ostentaron el título de edificios más altos del mundo desde 1998 hasta el 2004, solo superadas por el Taipei 101 de Taiwán en su momento. De ahí parte la carrera por quién tendría el edificio más alto del mundo. Les adelanto que Kuala Lumpur actualmente en el 2025 tiene el segundo rascacielos más grande. Ya les contaré más adelante. El puente aéreo entre las Torres Petronas, ubicado en los pisos 41 y 42, es sin duda uno de los detalles más emblemáticos de este complejo arquitectónico. Desafortunadamente, debido a las festividades, el acceso al puente estaba cerrado en ese momento, así que tuvimos que posponer la experiencia para una futura visita. Después de la caminata, nos regresamos al hotel para relajarnos un rato en la piscina. Esta estaba en la parte alta y pudimos disfrutar de la hermosa vista de la ciudad. Un buen modo para terminar la noche y prepararnos para descansar.
Al día siguiente, Después de un desayuno temprano, nos preparamos y salimos a caminar. Pasamos de nuevo por las Torres Petronas, que lucían impresionantes bajo la luz del día con su característico color plateado. Luego nos dirigimos a la estación de metro para ir hacia la Plaza Merdeka, ansiosos por explorar este lugar histórico y sus alrededores. Y este es el río de la vida. No sé qué vida, pero está bien sucio. Ah, mira, esto lo están reparando. Cuando volvamos en el año que sigue, venimos. Ay, no, qué mamera. El otro año, pues para África o el Medio Oriente. Hay muchos más lugares. Este es el Merdeka Square. La Plaza Merdeka es un lugar donde Malasia declaró su independencia en 1957. Se destaca por su astra de bandera de 95 metros y edificios históricos como el edificio del Sultán Abdul Samad y el Royal Selangor Club. Desde esta plaza puedes notar el edificio que te mencioné antes como el segundo más grande del mundo, el Merdeka 118. Caminando hacia el Merdeka 118, nos desviamos para explorar los mercados de Chinatown, un barrio imprescindible en Kuala Lumpur que ofrece una experiencia colorida de la cultura china en la ciudad. Con la cámara en mano capturaba cada cosa curiosa, fascinados por los caracteres y símbolos desconocidos. También aprovechamos para enviar una postal a nuestros familiares. Entramos a uno de estos sitios donde se envían postales y escribiendo un mensaje breve pero emotivo, y estando un poco cortos de tiempo, me dio por molestar a Said para variar. Vamos a mandar unas postales así al estilo antiguo, ¿no?
Que ahorita la gente todo es mensajito por WhatsApp, ese mensajito por WhatsApp se queda en el olvido. Vean, estamos a tiempo para irnos al que nos faltan 2 sitios por recorrer. Deje ya. Ya, para que vean cómo va a mandar la postal. ¿Qué es lo que está haciendo, muchacho? Las postales. Pero ¿por qué está copiando mi mensaje? Ah, mira el mensaje que puso. Es que Me voy a quedar con esta más los bien. sueños sí se hacen realidad. Se tiró la postal mucho, Mari. ¿A quién se la va a mandar? Nada, olvídate. Deje de estar chimbeando, más bien apúrele que estamos viendo la tarde. Oiga, ¿por qué se equivocó? Mentira, no. Aquí estamos ya mandando oficialmente las postales. Este es el dispositivo tecnológico que se envían las postales para el que lo conozcan. Y se ponen aquí y nos vemos. Y hasta nunca, porque nunca llegaron las postales. De hecho, yo me quedé con una de ellas de recuerdo. O sea, de hecho, no sé, la compré extra porque quería coleccionarla igual. Y menos mal lo hice porque, como te digo, nunca llegó o hasta ahora no ha llegado. Después de enviar las postales, retomamos el camino y nos dimos el gusto de probar un helado con sabor a durian, la famosa y controvertida fruta local que es todo un desafío para los paladares aventureros. A ver, probemos. Helado de durian. El durian es supuestamente la fruta que huele más feo en el mundo, ¿no? Pero sabe riquísimo. Yo ya la he probado la otra vez, pero nunca he probado el helado de durian. ¿Rico o no rico? No, mal compramos uno solo. ¿Sí? ¿A lo bien? El sabor del durian es definitivamente un gusto adquirido. Algunos lo aman, otros lo odian, pero probarlo es una experiencia única en Malasia. Teniendo en la vista constante la impresionante Torre Merdeka, nos dirigimos hacia Jalan Pataling o Pataling Street. Esta calle es el corazón del barrio chino de Kuala Lumpur, donde el mercado callejero ofrece todo tipo de productos, desde imitaciones de lujo hasta artesanías auténticas y deliciosa comida china a precio asequible, y convirtiéndolo en un destino imprescindible para cualquier visitante. Sí. No es el CNI, no es el caca. El caca Keymar, ve. O el KK Keymar. Con sus 679 metros, el Merdeka 118 es el segundo edificio más alto del mundo, solo superado por el Burj Khalifa, que alcanza los 830 metros de altura. Recuerdo que cuando visitamos el Merdeka estaba recién inaugurado y no había acceso para el público, así que solo lo vimos por fuera. Ahora, en este 2025 ya se encuentra operativo. Creo que ya puedes disfrutar de la plataforma de observación, un hotel y su centro comercial. El hotel donde nos hospedamos acá en Kuala Lumpur. Dale mierda. ¿Y dónde está el hotel donde nos hospedamos? Al lado de las poltronas. Ahí está otra vez el 7-Eleven. El KK Mart. Después de tanto caminar, era hora de dirigirnos al aeropuerto con tiempo de sobra para asegurarnos de no perder el vuelo y continuar nuestra aventura en el sudeste asiático. La puntualidad era clave para no tener contratiempos en nuestro itinerario. Que se cagaron, weón. Están cagándose en todo. Se fue el viejo que va de allá afuera. Uy, se cagó, pero feo. Uf. Viejo de mierda.
Me bloquea, me atraviesa, es parte de eso se caga el hijo de puta. Viejo weón cochino. Vale pues, estamos aquí en el aeropuerto de Kuala Lumpur con camino a Phuket, en Tailandia. Estaremos llegando a las 9:00 de la noche. Resulta que teníamos un espacio de tiempo para estar en el aeropuerto, ya habíamos pasado migración y dentro de la sala había un lugar donde se podían tomar cócteles, poder comer y descansar. Los precios en Kuala Lumpur no son tan excesivamente caros, entonces decidimos empezar a probar qué este cóctel, qué este otro, y el tiempo se nos pasó volando. La charla estaba tan buena que sin darnos cuenta ya teníamos un nivel de alcohol alto y estábamos bastante alegres y el tiempo voló tan rápido que estuvimos a punto de perder el vuelo. Nos dimos cuenta de la hora, creo que eran las 8:50 de la noche, que teníamos que estar ya en la sala y estábamos al otro lado del aeropuerto. O sea, es que es inmenso. Tú sabes bien que los aeropuertos internacionales como El Dorado o todos estos aeropuertos de capital son inmensos. Entonces no habíamos medido la distancia muy bien. Tú no sabes la corrida que nos pegamos de una sala a la otra con las maletas de mano. Era así que cuando llegamos éramos los últimos, nos estaban esperando para poder cerrar el vuelo. No es que nos estuvieran esperando, ya era el último llamado y ya estábamos a punto de quedar por fuera. Lo logramos. Ya en el momento en que estábamos cruzando la puerta del avión ya se nos había bajado todo el alcohol, o sea, ya del susto tan tremendo de perder el vuelo y que se nos fuera la mierda el itinerario. Y bueno, pues yo creo que es una experiencia que se hace de vez en cuando y no la vas a hacer, por ejemplo, no sé, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que ahí sí te van a clavar entero. Ya aquí en el avión listos para partir a Phuket. La borrachera se nos va a comprar. Casi nos deja el vuelo, güey. Y aquí está. 女士们、先生们，我们需要提醒您，本次班机是非吸烟航班，吸烟在机舱的任何地方，包括洗手间。 Ahora escuchen la sabiduría ancestral de este pensador que nos invita a reflexionar. Que tengas miedo de nacer, que no nazca. Algo cierto es que la emoción crecía al pensar en Tailandia, un lugar lleno de nuevas aventuras esperándonos. Bueno, welcome to Thailand. Welcome to Phuket. Y eso fue todo lo que se hizo en 2 días en Kuala Lumpur. Creo que aprovechamos muy bien el tiempo y pudimos conocer ciertos lugares bien aprovechados. Claramente el país da para quedarse mucho más tiempo. Cuando haces estos tours o estos viajes en el cual quieres conocer más países, pues tienes que apresurar un poco más el paso. Esta serie de videos viene de atrás con Singapur, que tiene 2 partes. Por si no las has visto, te invito a que vayas y las veas. Aunque no todo
se pudo capturar. Espero que te haya gustado la experiencia que te estoy compartiendo aquí. Compárteme tus comentarios y dime qué es lo que más te gustó de lo que viste de Kuala Lumpur. Si quieres continuar viendo más de mi contenido, que vas a encontrar cosas de música, viajes, experiencias, todo lo que se me ocurra compartir, ahí está el botón de suscripción. No olvides activar la campana para que te notifique el próximo video. También espero que hayas disfrutado la música de estos videos, la cual es de mi autoría. Así que gracias por ver y un gran abrazo para ti. Vea, esta vía es de 60. Este loco va a 85, 80, marica. Y acelerando. Velo cómo acelera. 120, 120, 120. No, mira. Como a toda mierda, marica.